Diferentes cuestiones sobre la política económica del Gobierno de la ciudad, en particular por lo que hace referencia a la presión fiscal. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señora Sandiramani, vamos con el segundo asalto, ¿no? Relájese un poco porque no es cuestión de que le suba el cortisol tan temprano. Bien. La presión fiscal sobre los hogares españoles no ha dejado de crecer bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Según los últimos datos oficiales publicados por Eurostat, desde que éste alcanzó el poder en 2018, la recaudación por impuestos y cotizaciones sociales ha pasado de 423 millones de euros a 592 millones en 2024, último ejercicio con cifras cerradas, alcanzando un volumen sin precedentes en la historia tributaria española. Un incremento que ha supuesto una mayor presión sobre familias, trabajadores y pequeños empresarios obligados a soportar cada vez más cargas fiscales y sociales en un contexto de incertidumbre económica, pérdida de poder adquisitivo, encarecimiento del coste de vida y debilitamiento de las economías domésticas. Esta dinámica resulta especialmente preocupante cuando se produce en un escenario marcado por salarios estancados, encarecimiento sostenido de bienes básicos, mayores dificultades de acceso a la vivienda y persistencia de indicadores de pobreza y exclusión social que afectan de manera singular a nuestra ciudad. En un territorio como Ceuta, donde concurren además condicionantes estructurales específicos, cualquier agravamiento de la presión sobre familias, autónomos y tejido productivo tiene un impacto particularmente intenso. Habida cuenta de que la Administración General del Estado, dirigida por el Ejecutivo socialista, mantiene una política que incrementa la carga fiscal y social soportada por ciudadanos y empresas, corresponde al resto de administraciones, en el ámbito de sus competencias, adoptar medidas que contribuyan a aliviar sus efectos, proteger actividad económica y favorecer un entorno más favorable para la generación de empleo, inversión y actividad empresarial, tal y como se viene planteando en otros territorios. Esta necesidad resulta aún más evidente en el caso de Ceuta, donde a la coyuntura nacional se añaden factores locales que agravan la situación económica. La evolución de la inflación, la pérdida de competitividad del comercio local, las dificultades del colectivo autónomo, las limitaciones estructurales para la actividad empresarial y los datos vinculados a contratación y empleo dibujan un escenario que exige respuestas específicas y medidas de apoyo desde las instituciones. En este sentido, durante los últimos meses se han planteado distintas iniciativas orientadas a paliar esta situación y reactivar la economía local. Entre ellas destaca el Plan Integral presentado en noviembre de 2025 por la Confederación de Empresarios de Ceuta, concebido como una propuesta para reactivar el tejido empresarial, reducir trabas administrativas, mejorar el entorno económico y favorecer la competitividad de la ciudad. Entre sus planteamientos se incluían medidas dirigidas a simplificar procedimientos, aliviar cargas burocráticas, incentivar la actividad económica y generar un marco más favorable para autónomos, comerciantes y empresas, evidenciando la necesidad de acometer reformas y actuaciones urgentes para sostener y dinamizar el tejido productivo local. Del mismo modo, el pasado 7 de abril, el Pleno de la Asamblea aprobó un acuerdo relativo a la adopción de un paquete de ayudas para paliar los efectos de la coyuntura económica internacional y la inflación, poniendo de relieve la existencia de un diagnóstico compartido sobre la necesidad de articular medidas de alivio para familias y sectores económicos especialmente afectados. Ese acuerdo reflejaba igualmente que existe margen para la ciudad para que la ciudad despliegue actuaciones propias destinadas a amortiguar el impacto en un contexto económico adverso. Tanto las propuestas planteadas por los agentes económicos como los acuerdos ya adoptados por esta Asamblea apuntan en una misma dirección: la necesidad de que las administraciones actúen para reducir cargas, facilitar actividad económica y adoptar medidas de apoyo frente a un escenario marcado por inflación, presión fiscal y debilitamiento del tejido productivo.
Por ello, resulta necesario conocer qué actuaciones se están desarrollando actualmente por parte del Gobierno de la ciudad para dar respuesta a este diagnóstico y qué medidas concretas se están impulsando en materia de alivio económico y fiscal, qué iniciativas se están adoptando para apoyar al tejido productivo local y qué grado de ejecución presentan las propuestas planteadas para afrontar una situación que afecta tanto a la economía de los hogares como a las capacidades de crecimiento y generación de empleo en nuestra ciudad. Es por tal motivo que desde nuestro grupo parlamentario interpelamos al Gobierno de la ciudad para que proporcione respuestas a las siguientes cuestiones. ¿Qué medidas ha adoptado el Ejecutivo local para reducir este esfuerzo adicional que desde el Gobierno socialista se viene exigiendo a los ciudadanos ceutíes? ¿Cuál ha sido la recaudación hasta el momento recibida por concepto de tributos locales en la ciudad autónoma de Ceuta desde comienzos del presente ejercicio? ¿Cuándo reducirá el Gobierno de la ciudad los impuestos a los ciudadanos? ¿Sobre qué tributos y en qué modo? De las medidas de apoyo empresarial presentadas por la Confederación de Empresarios de Ceuta el pasado noviembre de 2025, ¿cuáles se han implementado o se están implementando y cómo va a ejecutarse el acuerdo plenario del pasado 7 de abril relativo a paliar la coyuntura económica? Gracias, presidente. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señora consejera, no es malo preocuparse por la salud de los demás. Eso es una cuestión humanitaria. Bien, me ha despachado usted las 3 primeras preguntas en 2 segundos y medio de las que ha planteado. Se ha centrado directamente en la cuarta, concretamente en el plan integral que se planteaba por parte de la Confederación de Empresarios. Bien, es una demanda que tenía la Confederación y bueno, pues hay que rendir cuentas de los resultados y nosotros queríamos conocer. Usted ha ido desglosando algunas de las cuestiones en las que se está trabajando, me parece bien, pero como le digo, será la Confederación de Empresarios la que le dirá cuenta o le pedirá cuentas sobre cómo se van implementando todas y cada una de estas propuestas que desde la Confederación se hacía. Con respecto a cómo va a ejecutarse el acuerdo plenario del pasado 7 de abril relativo a paliar la coyuntura económica, tampoco me ha dicho gran cosa y, por lo tanto, entiendo que eso está todavía en barbecho, eso no se está implementando. Es cierto que es muy reciente, está de los plenos del mes de marzo que se celebraron a 1 de abril y, bueno, entiendo que hay que trabajar en esas medidas, aunque hay que hacerlo con cierta celeridad, porque la situación empeora y repercute directamente sobre los ciudadanos. También ayer surgió en una propuesta que presentó el Grupo IMDC, relacionada también con una bajada del IPSI en tema de telecomunicaciones. Yo le planteaba el tema de la subida de los impuestos que se había producido en esta ciudad. Usted al principio me hablaba de que se están cumpliendo las previsiones presupuestarias en esta materia y es cierto que se cumplen, pero es que las previsiones en esa materia son negativas para el ciudadano porque ha habido un incremento, ya se lo comenté ayer, ha habido un incremento con respecto a los impuestos. Ahora se lo voy a decir porque me molesté en mirarlo, en comprobarlo. Ha habido un incremento en materia de carga impositiva con respecto a los ciudadanos en relación al año 2025, con lo que se pretende recaudar en 2026. Mira, le digo, en el presupuesto de 2025, en esta materia se presupuestó en la ciudad, al objeto de recaudación, en impuestos directos 12,45 millones de euros, en impuestos indirectos 160,74 millones de euros. Esto está en la memoria presupuestaria, lo puede comprobar usted. En tasas y otros ingresos 11,41 millones de euros. Para 2026, la diferencia en impuestos directos 12,75 millones de euros, en impuestos indirectos 177,09 millones de euros y en tasas y otros ingresos 11,99. Creo que el aumento es evidente entre lo que se recauda en 2025 en materia de impuestos directos, indirectos y tasas y lo que se prevé recaudar en 2026. Pero como la situación económica del país ha empeorado en relación a 2025, esto a nosotros nos preocupa, con lo que entendíamos que había que hacer un verdadero esfuerzo para que, ya que el Gobierno de la Nación lo único que hace es seguir cargando al ciudadano en materia impositiva, que desde la Administración local se hiciera una previsión para rebajar estas expectativas de ingresos en materia impositiva.
Eso es lo que se demanda y es lo que se prevé y es lo que se pretende y es lo que se entiende que debe hacer la Administración local, dado que el Gobierno de la Nación no tiene ningún interés en aliviar en absoluto esta carga. Usted ha hecho referencia en su intervención a ciertas cuestiones. Es que se ha hecho rebaja impositiva en materia de construcción, en materia de comercio e incluso ha hecho mención a las tasas del ICD. Bueno, las tasas del ICD eran una demanda ya arcaica. No podemos imputarla a una cuestión reciente. Es que eso se tenía que haber hecho ya hace mucho tiempo y no se estaba haciendo. Bienvenida. Pero no se puede tomar como una bandera de ese alivio a los ciudadanos, porque ya tenía que haberse aliviado de esa carga a los ciudadanos hace ya mucho tiempo. Pero le digo más, es que en comparación con el esfuerzo que se están haciendo desde otras administraciones autonómicas, la ciudad de Ceuta deja mucho que desear. Mire usted, en Madrid se ha bajado el IBI del 0 al 0,41 para 2026. En Alcobendas se ha bajado al mínimo legal. En Puerto Llano y en otras ciudades, como en Huesca, se ha suprimido la plusvalía municipal en enero de 2026. También lo ha hecho en Valdepeñas y en Zaragoza y Málaga, que son ciudades de cierta entidad, se ha bonificado esta plusvalía al 95%. En Madrid se ha bonificado el ICIO al 95%. De igual forma se han propuesto en Cangas la bonificación del 95%. También se ha bonificado al 95% en Alcobendas. En cuanto al impuesto de actividades específicas, numerosos municipios del PP, del Partido Popular, han implementado bonificaciones que podrían ser trasladadas perfectamente a nuestra base, a nuestra ordenanza. O sea, hay muchísimos municipios y ciudades de gran población que, ante la actual situación, sí que han llevado a cabo grandes reformas para, de alguna forma, paliar o aliviar esta situación que, insisto, no ha generado la Administración local, pero es deudora en este sentido por esa presión que ejerce la Administración estatal. Es por lo que le planteaba en la sesión de ayer, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué vamos a bajar 2 puntos cuando podemos ponerlo al mínimo? Es un gesto directo ante las actuales circunstancias. No quiere decir que debería ser permanente, pero como mínimo que fuera coyuntural, que presionáramos al máximo, ¿no? Para aliviar, ya que no lo hace el Gobierno de la Nación, para aliviar a nuestros ciudadanos con todo lo que se puede hacer. Insisto, no es algo que sea exclusivo, que tuviese que hacer Ceuta. Es algo que está poniéndose en marcha en otros municipios. Y eso es lo que me ha llamado la atención, porque realmente usted no me ha dicho absolutamente nada de lo que en una posible previsión del Gobierno podría hacerse, incluso para poner en marcha este acuerdo del 7 de abril, para paliar de alguna forma o aliviar de alguna forma las cargas que sufren los ciudadanos ceutíes en materia impositiva. Nada más. Gracias, vicepresidente.